Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Miraflores. Lógicamente que un tema trascendente por estos días es este problema que se ha registrado entre Colombia y Perú, pero a partir de unas declaraciones del presidente colombiano, el señor Petro, en relación a un territorio que supuestamente es de su país. Vamos a conversar con un especialista en Derecho Internacional, que además en su momento fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, es docente universitario, incluso de posgrado, pero queríamos, pedirle algún análisis en relación a este asunto. ¿Cómo está, doctor Arévalo? Muy buenos días. Muy buenos días. En principio, nos gustaría que nos haga una especie de marco histórico de este problema entre Colombia y Perú. Salvo que usted me corrija, haciendo un poco de historia, creo que Simón Bolívar, a nombre de Colombia, es el primero que le declara la guerra a Perú. Correcto. Ante todo, mis declaraciones son a título personal, como profesor universitario. Sí, la historia del Perú es curiosa. Colombia, y le digo a los televidentes, no ha existido nunca la Gran Colombia. Colombia, la República de Colombia, estuvo formada originalmente por Venezuela, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, y Panamá, y el presidente era el Libertador Bolívar. El año 1828, el Libertador Bolívar, como presidente de Colombia, entra en guerra con el Perú, gobernaba el Mariscal Amar. Entonces la primera guerra que tiene el Perú como Estado independiente es con Colombia. ¿Cuál era la razón? Las razones eran territoriales, sobre todo había mucha disputa sobre el tema de Guayaquil, ¿no? Guayaquil era una zona que había sido peruana, del virreinato peruano, pero que había quedado en poder de Colombia. Esta guerra termina pues de una manera un poco indecisa, ¿no? Porque mientras el Perú logra el éxito en las batallas navales, en las batallas terrestres no tuvo tanto éxito, finalmente se termina en un armisticio que no establece límites. Pero el origen de estos problemas con Colombia sí se remontan al inicio de nuestra vida republicana. ¿Y después qué más ocurre años después? Bueno, durante el siglo XIX ha habido discusiones, finalmente ya en el siglo XX, y para ser más claros, en 1922 se firma el Tratado Salomón-Lozano. Este tratado estableció los límites, sin embargo, tenga en cuenta usted que en el año 22 no existía toda esta tecnología para fijar con exactitud algunas cosas. Entonces, se presentan algunos pequeños inconvenientes. El año 28 se hace una revisión y sucede algo el año 32. Habían quedado peruanos en territorio colombiano, específicamente en Leticia, que querían ser peruanos. Y estos peruanos se rebelan, deponen a las autoridades colombianas y deciden pertenecer al Perú. Se produce una guerra poco conocida, ¿no?, entre el Perú y Colombia, en que el Perú, tiene algunas victorias, los colombianos también, y gobernaba el dictador Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, pues, tenía un problema tremendo al interior del país, porque estaban las famosas revoluciones apristas, un caos social que había, y él necesitaba unificar al país, entonces la guerra para él también le convenía. Sin embargo, Sánchez Cerro es asesinado el 33, y con eso como que la cosa vuelve a la calma, porque el siguiente gobernante, Benavides, decide que este tema había que cerrarlo, y finalmente se devuelve el territorio de Leticia a los colombianos, y se firma el año 34 el Protocolo de Río, y con eso se debió cerrar el tema. Ahí se acabó, o debió haberse acabado hasta ahora.
¿Qué pasó? O sea, ¿cuál es el problema ahora con el señor Petro? Porque él habla de que el Perú ha copado parte de su territorio. Bueno, en realidad el Perú no ha entrado en territorio colombiano. Petro se refiere a una isla que específicamente no la llama como ese nombre, pero es Santa Rosa, que es territorio peruano, por ley, hay autoridades peruanas. Y según el señor Petro, manifiesta que ese es su territorio, el territorio de su país, para ser más claro, ¿no? Más preciso. Pero esto es algo que ha surgido de pronto. El Perú no está en Santa Rosa de ayer, no está del año pasado, hace años. Además, ha ejercido siempre su soberanía sobre esa isla y entonces parece que el señor Petro un buen día se despertó y dijo, voy a hablar de este tema, porque no le encontramos fundamento. ¿Santa Rosa es una isla? Sí, efectivamente, es una isla. Es una isla dentro del río, pues, ¿no? Correcto. ¿Cómo se resolvería este problema que justo se da cuando la presidenta lamentablemente se va a una gira por Japón? Bueno, yo pienso que la presidenta ha hecho mal en irse a Japón, irse a Indonesia, porque necesitábamos una respuesta contundente. La presidenta de la República debió haber salido en un mensaje a la nación acompañada de los presidentes de los poderes del Estado a un lado y en otro lado acompañada de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y decir lo que se ha dicho, que nuestro territorio es Santa Rosa y que pues nosotros vamos a hacer respetar nuestro derecho. Pero me da la impresión que el problema con Colombia surge justo cuando ya la presidenta está partiendo de gira. Sí, pero hay una cosa. La señora presidenta podría estar partiendo de gira, pero cancelo esa gira. Si usted está yéndose a un viaje, a un paseo, y se comienza a incendiar su casa, usted se regresa. Usted no se va al paseo y después regresa. No, se está incendiando su casa. Hay problemas, usted regresa. Especulando, doctor Arévalo, ¿qué habría ocurrido en Colombia y en el gobierno de Petro para tomar esta decisión de reclamar la zona de Santa Rosa como su territorio? Bueno, en realidad el señor Petro, por los que no lo saben, ha sido un miembro del M-19. El M-19 ha sido un movimiento guerrillero que ya se integró a la vida civil y creo yo que cuando él llega al poder tiene ciertas ideas que los colombianos no comparten. Entonces él tiene muchos problemas internos en Colombia. Incluso muchos ministros de él han renunciado, han hecho denuncias sobre él, no sé si serán verdaderas o falsas, sobre su comportamiento personal. Creo que al comienzo de su gobierno también, no sé si usted recuerda, tuvo un problema con su propio hijo. Perfecto, exacto, también relaciones con el narcotráfico. Entonces, todos estos temas que yo no digo que el señor esté involucrado, pero en su país lo conoce mejor y circulan. Entonces, una manera que tiene él de tratar de nuclear a los colombianos es un tema internacional. ¿Por qué? Porque él en Colombia tiene problemas políticos con su pueblo y porque además su ideología, pues, no es una ideología democrática, es una ideología que busca imponer ciertos modelos que son un fracaso. Entonces, pues la gente en Colombia está protestando y creo que el señor Petro con esto trata de unir a los colombianos. Hay un tema que Víctor Andrés García Belaúnde mencionaba en Canal N ayer, un gesto, digamos, cuando en una actividad, una ceremonia, el presidente Petro se queda con la mano en el aire porque la presidenta peruana Dina Boluarte decidió no darse. Yo creo que fue un error, pero también no olvidemos algo. Desde que la señora Dina Boluarte asumió como presidenta constitucional de la República, el señor Petro no la ha querido reconocer, ha tenido una actitud muy dura, la considera una usurpadora y eso no es así. Aprovechando esta circunstancia y con su especialidad como especialista en Derecho Internacional, en el mensaje presidencial, salvo que hayamos escuchado mal, la presidenta Dina Boluarte habla de países fallidos, entre ellos Bolivia. Bueno, ¿sabe qué? Yo ahí lo he dicho en mi Instagram, hay una equivocación. Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua no son estados fallidos, son estados donde ha fracasado la economía, donde se vive en la miseria, pero no son estados fallidos. Estados fallidos son aquellos en que no se puede ejercer la soberanía sobre el territorio. Le explico. En África, por ejemplo, Somalia es un país totalmente dividido. En Irak está dividido. Siria,
países en que el Estado formalmente existe, el gobierno, pero no ejerce su dominio sobre su territorio. Y acá, en lo que yo veo que en estos países se ocurre, lo que sucede es que la señora presidenta no se asesoró en estudiar, en que le digan, al menos, porque no tiene por qué ser estudiosa del derecho internacional, qué es un Estado fallido. Un Estado fallido es aquel en que el gobierno no puede ejercer la soberanía sobre todo su territorio. Y es más, el territorio muchas veces está fraccionado. Muy bien. Doctor Arévalo, para terminar entonces este asunto de Perú y Colombia, ¿asume usted con su experiencia que esto se va a disipar conforme pasen los días o cómo se puede solucionar? Tenemos dos posibilidades. La primera, que se disipe a partir de que los mismos colombianos se den cuenta pues, que este es un tema de pantalla del señor Petro. Pero no se olvide que ha salido un ministro del señor Petro que dice que se van a ir a la corte y que por último hay una solución que no sería, porque sería la última. Están hablando de las armas en buen cuestión. Pero yo espero que el Perú, con tan brillante cancillería que tiene, va a manejar la cosa. Pero esto no se olvide algo, señor periodista. La política internacional del Perú la dirige el Ejecutivo, el presidente. Y si tenemos una presidenta que se va del país a pasear, se aleja del problema con su canciller encima, un poco que algo está fallando. Algo está fallando. ¿Qué recomendaría usted que regrese? Bueno, yo hubiera dicho que en el acto regresen, no porque lo recomienden, porque era su obligación como estadista volver al país. Volver al país y asumir la situación y enfrentar. Porque si el señor Petro es el presidente de Colombia y hace una afirmación, correspondía a la presidenta de Perú contestarle. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias. Al doctor Javier Arévalo. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más en Pulso Informativo. Maestro, maestra, aprovecha las asesorías gratuitas que Derrama Magisterial tiene para ti. Recibe asesoría previsional, de forma personal o para tu colegio, con toda la información sobre beneficios y servicios para afiliados. Conoce la composición de tu cuenta individual, el estado de tus aportes y el fondo acumulado para tu tranquilidad. Agenda tu cita en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, amables televidentes de Pulso Informativo. Ya se cerró, se acabó el plazo de las alianzas, fue el 2 de agosto. Ahora también van a ir cumpliéndose otros plazos de cara al proceso del 2026. Pero hay una pregunta clave, porque no hay duda que el castillismo ha cobrado fuerza en los últimos meses y entonces se habla de dónde están los castillistas. ¿Están desperdigados? ¿Están, digamos, en alguna agrupación política o en alguna alianza? Y se nos ocurrió que sobre este tema podríamos dilucidarlo conversando con su abogado, el doctor Walter Ayala. Él es abogado en algunos de los casos de Pedro Castillo. Ya sabemos que Pedro Castillo tiene investigaciones, varias, ¿no? Tiene varios expedientes. Estamos por eso en San Borja y vamos a conversar con el doctor Walter Ayala. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bien, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿dónde está el castillismo? ¿En qué grupo político o en qué alianza? Yo pienso que más que castillismo se puede decir, ¿no?, que es un pueblo que se ha sentido defraudado, ¿no? Un pueblo que ha sentido la opresión, ¿no?, de este gobierno
que utilizó las armas, ¿no? Para poder, digamos, no interrumpir, ¿no? Una protesta que es democrática, ¿no? Y tanto así que ha habido tantos muertos, ¿no? Ahora, estas personas como castillistas, pero acá no se trata de Pedro Castillo, acá se trata de defender la democracia, ¿no? De recuperar la democracia, de corregir todo este entuerto jurídico, ¿no? Que han hecho estos señores congresistas, limitando la cuestión de confianza, limitando, digamos, ¿no? El equilibrio de poderes a su favor, ¿no? Cosa que no sucedía hace muchos años, ¿no? En la última entrevista que tuvimos con usted, nos hablaba de que Castillo, digamos, había conversado y aparentemente iba a respaldar a la agrupación política Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, congresista, que fue ministro de la Producción hace algunos meses atrás, en fin, y que no le interesaba mucho la presencia allí de Antauro Humala. Esa fue la última entrevista que tuvimos. Digamos que en Juntos por el Perú está el castillismo. No, el castillismo está, yo creo, en todo el Perú, ¿no? Como te dije hace un momento, no se trata de Pedro Castillo. Pedro Castillo representa toda esa opresión, ¿no? Pero acá, lamentablemente, el Perú está polarizado, ¿no? Está polarizado. Lo que pasa, Walter, es que yo le insisto en el tema. En nuestra última conversación incluso hablábamos de cómo Castillo había convocado a las fuerzas políticas desde el penal en el que se encuentra y que los que se habían acercado eran los de Juntos por el Perú. Claro. El presidente Pedro Castillo hizo una convocatoria amplia y entre otros el partido de Juntos por el Perú fue el primero, ¿no? Y el que se ha quedado hasta el momento, ¿no? Es por eso de que el día, entiendo, 17 de agosto va a haber inclusive en el distrito de Huaycán digamos, un evento, ¿no? Donde se va a dar a conocer, ¿no? esta unión, ¿no? Que se ha hecho, ¿no? Entre Juntos por el Perú y también las personas que apoyamos al presidente Pedro Castillo, ¿no? Correcto. Entonces, ahí se va a oficializar la alianza, entre comillas, entre Juntos por el Perú y Pedro Castillo. Así es, ahí se va a dar más detalles inclusive, porque inclusive me han hecho una invitación para estar presente, yo estaré presente ese día, ¿no? Y también parte, ¿no? De todo este equipo, ¿no? que está detrás de Juntos y también el presidente Pedro Castillo. Correcto. En ese contexto, ¿se van a sumar o se han sumado algunas otras agrupaciones políticas, incluso aquellas que no necesariamente están inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones? Mira, como yo lo dije y siempre lo he venido diciendo, yo sacaría la cuenta que son como 15 partidos políticos que han ido a ver al presidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. Y eso es fácil de verlo con el tema, ¿no? De ingresos al penal, ¿no? Por el acceso a la información uno puede saber, ¿no? El tema está de que entiendo, ¿no? De que no ha habido un acuerdo, ¿no? Ya eso ya escapa a la información, ya yo no tengo esa información, pero sí sé que han ido muchos líderes a querer, digamos, ¿no? Juntarse con el presidente Pedro Castillo. Pero, digamos, en algunos casos, como el tema de Antauro, si bien es cierto, él tiene también un grupo de seguidores, pero también su presencia es un poco dañina, yo creo, ¿no? A la imagen, ¿no? de Castillo y también, ¿no? A la ruta que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Porque vemos... Para que quede claro, ¿Antauro no está dentro de este ajedrez? Hasta yo tengo conocimiento, no. Yo mismo lo he publicado en Twitter, yo mismo lo he dicho, creo, acá en una entrevista, que Antauro no va con el presidente Pedro Castillo. Muy bien. El otro tema es, con Fujimori pasó eso, o sea, Fujimori desde el penal, digamos que conformaba su lista al Congreso. En este caso, la pregunta es si Castillo está haciendo lo mismo respecto de su lista a la Cámara de Diputados y también al Senado, lógicamente en coordinación con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Yo estoy viendo sobre todo el tema legal, el tema político lo está viendo el doctor Ibre Maraví con el doctor Espelucín, ¿no? Pero sí he recibido la invitación por parte del doctor Iber Maraví, ¿no? en hacer un acercamiento al tema político, ¿no? Y recién yo voy a hacer un acercamiento al tema político, ¿no? Correcto. Eso significa, disculpa así que lo digas de manera frontal, que usted será candidato al Senado por la agrupación de Juntos por el Perú y Castillo.
Eso todavía está en veremos, todavía no lo he decidido, todavía tendría que conversar, pero sí me han hecho una invitación, ¿no?, a tener un acercamiento político. ¿Qué ha pasado con APU, que es la agrupación aparentemente castillista, pero que jefatura, digamos así, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? Como todos sabemos, el APU no se llegó a inscribir por temas de tachas, pero ya para estas elecciones ya no podría formar alianza, además ya pasó el plazo. Pero podría sumarse. Yo pienso que eso ya será de decisión del presidente Pedro Castillo y también de Juntos por el Perú, ¿no? Eso ya se tendrá que tomar un acuerdo, ¿no? Walter, nos dijeron, a ver si me ayuda en esto, nos dijeron que había un problema entre Pedro Castillo y Aníbal Torres. ¿Eso es cierto? Yo pienso que el problema sobre todo viene, ¿no?, de muchas personas que piensan que el doctor Aníbal Torres no actuó, ¿no?, diligentemente, ¿no?, al momento de la detención del presidente Pedro Castillo. Sí he visto muchas publicaciones, pero que hay un problema, no, hasta donde yo sé, no. Y también quería preguntarle sobre el caso de Hernando Ceballos, que fue ministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo y que siempre se ha estado refiriendo al caso de Castillo y de su injusta carcelería. Él también forma parte de Juntos por el Perú, quiero decir, se ha sumado a esta epopeya, si cabe el término, de cara al proceso electoral del 2026. Bueno, hasta el momento no, pero digamos, ¿no?, de que sé que el doctor Ceballos está afiliado a APU, ¿no? No sería nada raro, ¿no?, que se integre, ¿no?, pero eso ya se verá, yo pienso, en las próximas semanas. Sí. Ahora, ni la agrupación de Ceballos ni APU están inscritos ante el máximo ente electoral. No. Están en proceso, quizás. Están en proceso, claro, están en proceso. Pero creo que ya se logró inscribir, pero de manera tardía. APU. O sea, va a participar en las municipales y regionales, pero no en abril. No, pero en abril no como institución inscrita, no. Pero sí tengo entendido que ya se logró inscribir ya. Sí, correcto. Yendo un poco ya casi para terminar la entrevista, Walter, al caso eminentemente judicial contra Pedro Castillo y particularmente en el delito presunto de rebelión. Otra vez, hace algunos días, hemos escuchado a algunos abogados, entre ellos al doctor Nakasaki, César Nakasaki, sosteniendo que no tiene ningún sentido la carcelería de Pedro Castillo y que el delito de rebelión no encaja. Creo que eso yo lo dije desde el primer día, y lo que pasa es que son hábiles, pues el doctor Nakasaki, bueno, no es un reconocido jurista, pero también vemos, ¿no?, que él tiene mucho acercamiento, ¿no?, a los partidos políticos que son enemigos del presidente Pedro Castillo y que justamente fueron, ¿no?, aquellos que confabularon, que conspiraron para meterlo preso. Ya vienen las elecciones, ya acaba prácticamente el 2025, entramos al 2026 y lo que querían era eso, pues, ¿no?, meterlo preso para repartirse el país, como yo siempre lo dije, ¿no? Además, muchos de estos señores son profesores universitarios. ¿Y qué van a decir, pues, si el alumno le pregunta el tema de tipicidad, pues, ¿no? Ya no tienen ni cómo disimular. Es por eso que ya a estas alturas ya salen a decir la verdad, ¿no? Aunque tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Bueno, el proceso continúa, el proceso no se ha detenido. ¿Qué, digamos, en su análisis, qué concluye usted que pueda ocurrir? Bueno, yo tengo un poco de fe en el doctor Neira, ¿no? Sé que es un juez de antigua data y me parece una persona correcta. A los otros jueces yo la verdad desconozco. A la señora Carvajal Chávez, pésimo. La señora se debió de haber inhibido por decoro al menos. Pero claro, y ella sigue ahí, se mantiene y la verdad que su actuar es muy negativo, ¿no? Yo pienso que debe de haber una reforma en el sistema de justicia, porque no es justo, pues, ¿no?, de que uno esté preso porque ya hay una interpretación extensiva cuando la ley dice que en temas penales y en temas administrativos sancionatorios nunca se debe hacer una interpretación extensiva, sino siempre no a favor del procesado, pero acá hacemos todo lo contrario. Pero corríjanos, ese colegiado al que usted hace referencia no metió preso a Castillo. Mire, el que metió preso a Castillo fue la señora
Patricia Benavides quien ordenó sin estar facultada. Tampoco, si no, corríjame, ella es fiscal, ella no tiene la capacidad de decidir, ella puede solicitar. Claro, o sea, yo me refería a un tema, digamos, ¿no?, que conspiraron, ¿no? Pero si vamos al autor material, estamos hablando del señor Juan Carlos Checlen, pues, ¿no? El señor Juan Carlos Checlen, quien ha sido denunciado constitucionalmente por ser parte supuestamente de esta organización criminal, por estar supuestamente inmerso en un delito de cohecho, de soborno, a favor, ¿no?, de la señora Patricia Benavides para favorecer a su hermana que está en un problema de liberar supuestamente a narcotraficantes. Son todos estos grupos quienes hasta el momento están administrando justicia. Me refiero al señor Juan Carlos Checlen, ¿no? El señor también ya debe volver a su plaza de origen, ¿no? No le digo que lo suspenda porque tiene derecho al trabajo y la presunción de inocencia, pero mínimo, si una persona está cuestionada, no va a estar administrando justicia justamente a esas personas a quien supuestamente, ¿no?, han conspirado con otro grupo de personas para meterlo preso. Pues eso es la verdad inaudito, ¿no? Bueno, en el caso de Emma Benavides, ella ya regresó a la judicatura, ahora es juez superior, como antes. Mira, la verdad que es algo bien, digamos, no exagerado, es algo que no se ha visto nunca, ¿no? Nulidades de oficio, ¿no? Y ya una persona que ha sido destituida por temas, digamos, graves, ¿no? Por último, ya que no la destituyan, pero que la suspendan, pero vuelven como si nada pasara, ¿no?, a administrar justicia, prácticamente gente que no tiene sangre en la cara, ¿no? Su propia hermana Patricia Benavides ya en cualquier momento regresa a la Fiscalía Suprema. Sí, pues lamentablemente vemos que la Junta Nacional de Justicia también cómo ha sido elegida, ¿no? ¿Quiénes son los que la integran, no? No olvidemos, ¿no?, que la mayoría de ellos no tienen perfiles políticos, como del APRA, como del señor Luna y otros. Entonces, no solamente eso, sino que el señor Gino Ríos Patio no debiera estar en la presidencia y tampoco en la Junta Nacional de Justicia. Exacto, está yendo contra la ley, ¿no? Hay personas que tienen un procedimiento administrativos y no son aptos para jueces, sino tienen una sentencia. Y todavía es quien elige y nombra jueces y quien destituye. Prácticamente no hay, pues, digamos, no una seguridad jurídica, no hay una confianza, ¿no?, en quienes son nuestros jueces futuros con estas personas que son los que los eligen, ¿no? Muy bien. Yo sé que usted no es abogado de Pedro Castillo en el caso del delito de rebelión, pero entiendo que sí está haciendo algún seguimiento. ¿Cuánto falta en promedio para que el proceso concluya y se dé la sentencia? Ya más o menos, según el cronograma que he visto, faltará 1 mes y medio, 2 meses, sí. Ya, sí, el día 11 renuevan las audiencias, el día lunes, ¿no?, 11, y ya este año debería salir la sentencia. ¿Y usted cree, en su análisis del contexto que vivimos, que lo van a condenar o no? Técnicamente, el presidente Castillo nunca debió estar preso. Y vemos que ahora en la etapa de juzgamiento, vemos que nadie ha dicho, ¿no?, que ha habido una concertación, nadie ha encontrado un arma, ni siquiera, digamos, un palo. Entonces, el tipo penal de rebelión no encaja, ni tampoco de conspiración, ¿no? Entonces, él tiene que ser absuelto. Eso es lo que debe de ser, ¿no? ¿Usted presume que lo van a absolver? No, yo digo que debe de ser absuelto, pero vivimos en un país donde el sistema de justicia es tan débil, ¿no?, que vemos que hay un inocente que está preso, vemos que acá se mete preso, ¿no?, con presunciones subjetivas, vemos de que una persona que está vinculada al narcotráfico está administrando justicia, que un sentenciado es presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que una señora que tiene denuncias por corrupción por todo lado es nuestra presidenta, ¿no? Y vemos también que esta señora Acuña, ¿no?, quien es o era presidente de la Subcomisión de Constituciones y Constituciones, también tiene un proceso, lo cual le prohibía, ¿no?, que ella sea presidenta, pero acá todo el mundo hace lo que se le da la gana porque están confiados, pero no que están blindados. Pero espero que esto se acabe con las próximas elecciones que vienen y que entre un buen Congreso y que nuevamente arregle todo esto lo que está pésimo, ¿no? Presume entonces que a Castillo lo van a condenar. Tengo mis dudas, ojalá que no sea así. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias a Walter Ayala, que nos recibió aquí en el distrito de San Borja. Nos vamos a la pausa de inmediato. Regresamos con más en Pulso Informativo. Maestro, maestra.
Aprovecha las asesorías gratuitas que Derrama Magisterial tiene para ti. Recibe asesoría previsional, de forma personal o para tu colegio, con toda la información sobre beneficios y servicios para afiliados. Conoce la composición de tu cuenta individual, el estado de tus aportes y el fondo acumulado para tu tranquilidad. Agenda tu cita en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Muy bien, nos encontramos, amables televidentes, en el Emporio Comercial de Gamarra. Hay varios temas que queremos dilucidar con representantes de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra. Uno de ellos, no sé si ustedes se percataron, amables televidentes, de la presencia de un grupo de chilenos en Gamarra. ¿Por qué quieren hacer lo mismo, el exitoso Gamarra peruano, allá en Chile? Ha venido incluso el alcalde de Santiago acompañado de otras autoridades. Esto ha ocurrido hace algunos días atrás, nada más. Ese es un tema. El otro es cómo está la avenida Aviación. ¿Por qué la vemos en una situación calamitosa de hace años? ¿Qué ha pasado con la actual autoridad municipal de Lima, el señor Rafael López Aliaga? ¿Por qué no ha resuelto ese problema? Así que esos y otros temas lo conversamos con Américo Chávez, en principio. Américo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. En principio, han venido un grupo de chilenos, incluso el alcalde de Santiago, aquí al Emporio de Gamarra. Bueno, vinieron a conocer Gamarra, a conocer una experiencia rica, cómo el emprendedurismo en Gamarra ha crecido, con más de 50 años que se viene formando Gamarra, se ha convertido en un clúster textil. Y eso es una experiencia linda para otros países, que Chile es otra realidad, no tienen lo que es el emporio comercial. La industria textil en Chile es muy pequeña, no la tienen, entonces posiblemente están viendo a futuro y quieren replicar lo que puede ser Gamarra, ¿no? ¿Podría serlo un país como Chile? ¿Qué? ¿Gamarra como Chile? No. O sea, hacer un Gamarra allí en Santiago. Difícil porque es otra cultura, otra costumbre, otros hábitos de compra, ¿no? Chile es un país muy superior a Lima en varias cosas, ¿no? Primero tendrían que hacer es una suerte de mall. Claro, allá se estilan los edificios más bajos, aquí son galerías de 12 pisos, de 15 pisos, allá no hay, pero yo creo que esta experiencia que se iba podría tener una visión diferente, que ha venido el alcalde, ha venido el presidente de la Cámara de Comercio de Chile, eso ayudaría a llevarse esta rica experiencia que tiene Gamarra con más de 50 años de existencia, ¿no? Pero, Américo, me da la impresión que han querido mostrar otra cara, porque creo que los han invitado aquí al Emporio a las 8 de la mañana, cuando las tiendas están cerradas, cuando no hay comercio informal, e incluso me parece que pusieron rejas. Bueno, aquí esa es otra forma que a veces muchos empresarios no estamos de acuerdo. Vemos la buena intención del alcalde, pero creo que un mal asesorado de cerrar Gamarra para recibir unos visitantes y mostrar ese día las cosas diferentes. Eso no me parece que ahí está mal asesorado el alcalde. Lo que tiene que mostrar es tal como funciona Gamarra todos los días. El alcalde cerró ese día por un día todo el tema de logística Gamarra. Los vehículos no ingresaban por Huánuco. Entonces todo lo que tenemos mercadería dentro de Gamarra hemos sufrido. Entonces eso ha afectado y ha creado todo un caos vehicular fuera de Gamarra. Entonces el alcalde tiene que pensar. Yo creo que mostrar la casa, limpiar la casa para recibir la visita y sacar a los chicos ese día no es una buena muestra. Sí, hay que mostrar sin afectar a los que conviven dentro de la casa, en este caso a Gamarra, que la actividad se ve normal. Nosotros antes hemos recibido visitas europeas, americanas, y en la forma como convive Gamarra les gusta, les encanta. Claro, un contexto real, ¿no? Pero mostrar ese día, cerrar todo para que no te vean las cosas malitas, me parece. Ahora, si el alcalde ha mostrado, digamos, el Gamarra que todos queremos, sin ambulantes, que haya control en las rejas, que no ingrese ningún, como se llama, informal o de comercio envoltorio de Gamarra, sería bueno. Solamente pedirle al alcalde tenga todos los días como mostraron los chilenos. Entonces, si no, estaríamos vendiendo humo. El alcalde tiene buena intención, pero creo que está mal asesorado, ¿no? Entonces, hay que mejorar en muchas cosas, haciendo las cosas para una convivencia permanente
¿no? Para que Gamarra siga creciendo y generar mayor valor agregado, pero no mostrar una carita bonita por un día. Eso no es algo bueno, ni para la política ni para Gamarra. Solo para foto podría ser. Y otra cosa, cuando se haya este tipo de actividades, que el alcalde invita a varios empresarios que son íconos de Gamarra, porque no solamente con los empresarios allegados con lo que viene trabajando el alcalde. Entonces aquí hay muchos empresarios que pueden dar grandes testimonios, que conocen Gamarra de 40, 50 años, que venimos trabajando acá, ¿no? O sea, no se han informado como corresponde, no solamente han mostrado otra cara, sino que no han convocado a los fundadores de Gamarra. Yo pregunté a muchos, incluso al señor Diógenes Alba, si tenía conocimiento, ¿no? Muchos desconocíamos. Fue una sorpresa de que no podíamos ingresar con nuestros vehículos al emporio comercial, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere hacerlo bueno, pero también no afectar al resto, ¿no? Ahora, me parece, si no usted me corrige, que sí hay algunas cosas buenas. Creo que ya están poniendo luces LED en Gamarra. ¿Y cómo va el asunto del recapeo? Bueno, el recapeo se está haciendo, ya ha avanzado, aunque se demoró mucho. Yo creo que hay falta un poco también de entender un poco la campaña electoral, pero la campaña del 28 de julio hemos pasado con tierra y con las lluvias ese barro afecta un poco, pero ya lo están terminando y eso es bueno. Eso es fruto también que ese dinero está saliendo del centro comercial Parque Canepas, según nos comentan, y eso es bueno. Ya se instaló un poco de luz LED en el área en la avenida Gamarra. Si esto se va replicando en todo Gamarra va a ser muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí el alcalde hay que ponerle más punche para hacer las cosas más rápidas, ¿no? Muy bien. Estamos también con Orlando Vázquez, amables televidentes, otro representante de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, para que nos dé su impresión sobre lo que es la avenida Aviación. ¿Por qué sigue como hace años? ¿Por qué con el alcalde Rafael López Aliaga esto no está cambiando? Buenos días, gracias por la entrevista. Así es, como ustedes ven, la avenida Aviación, no solamente es Aviación, es 28 de julio, México, Huánuco, Parinacochas, son avenidas troncales que corresponden a la Municipalidad de Lima. El señor alcalde López Aliaga pretende ser presidente de la República, si no puede arreglar ni siquiera el mercado central, que es un caos. Y acá nos ha encerrado por medio de la avenida Aviación, una avenida que tiene más de 10 metros de ancho, la pista, reducida a 2 metros. Imagínense cómo en una emergencia, en un sismo, un incendio, cómo entrarían pues los bomberos, defensa civil, ¿no? Entonces el señor López Aliaga, ¿cómo pretende ser presidente? Y encima le han regalado chatarra y nos quieren engañar a la gente acá con el ¿Chatarra tren. se refiere al tren? A los trenes que han traído, es chatarra. De un país que ya no le sirve ese tren, llévatelo tú, pues en vez que... Bueno, estaban almacenados, es cierto. Entonces es chatarra. Y eso que dice que pretenden hacerlo caminar este año es imposible, porque no hay un sustento técnico, no hay nada que se haya hecho para poder traerlo y decir, como el tren que, bueno, ahora el tren que está funcionando en la línea 1, ¿no? Prepararon todo para que venga ese tren. Acá no han preparado nada. Y lo traen, lo ponen ahí y no está preparado ni los rieles, ni las cosas como tiene que caminar. Yo no sé si usted coincidirá conmigo y sin embargo el mensaje político me parece que es interesante porque Rafael López Aliaga dice, y lo ha dicho verbalmente, yo he traído los trenes y la burocracia del gobierno no permite operarlos. Yo cuando sea gobierno, yo sí voy a operar los trenes. Esperemos que no sea gobierno porque no ha hecho nada por Lima, ¿no? Entonces yo no sé, lo único que le han regalado los trenes. Están hablando de la ampliación de la Ramiro Prialé hasta Ñaña. Pero la idea puede ser muy buena, pero hay que ser realista. Lima no está preparado, o sea, los rieles ni el camino está preparado para poner el tren. Pasan los trenes de carga y pretenden en esos mismos rieles traer los pasajeros. Sí. Entonces estamos mal, pues. Va a ser un tren que no va a tener fluidez en la mañana de ida y luego de regreso. Así es, no va a tener fluidez. Entonces, por eso le digo, no está preparado. O sea, traigo los trenes sin estar preparado. ¿Cómo juega fútbol? Con una cancha preparada. Acá no. Lo traigo a la guerra, como de alguna forma el país que les ha obsequiado, oye, en vez que te lo regalo. Orlando, yo le insisto, y además acuérdese que hace ratito cuando preparábamos esta presentación aquí en Gamarra, un señor se nos acercó y habló de que iba a votar por Porky porque él ha traído los trenes. Bueno, se los han obsequiado y le han dicho, bueno, llévalos para que si te sirve allá, porque acá ya no me sirve, ¿no?
el señor López Aliaga lo único que pretende hacer con su trencito llegar a la presidencia del Perú, pero eso va a ser imposible, no creo que se llegue ahí. Vamos a preguntarle a Américo Chávez qué piensa de Rafael López Aliaga y sus trenes. ¿Son chatarra? Bueno, yo un poco puedo discrepar con mi amigo, pero las cosas tienen siempre procedimientos, ¿de acuerdo? Y tiene tiempos, todo tiene tiempo y las cosas tienen que hacerse respetando las normas. Si tú haces todo al guerrazo, eso está mal y las cosas pueden salir mal. Y en este caso, la buena intención de Porky le salió mal, pues, ¿no? Entonces, se trajo los trenes, pues los vagones, la locomotora, si están en buen estado, yo desconozco. Pero hacer una marcha blanca, oye, no tener preparados los paraderos, no las vallas de seguridad. No hay ni un expediente técnico. No hay ni un expediente técnico. Así no se puede hacer las cosas al guerrazo. Entonces, y aquí lo que se opone tiene con justa razón, porque los perjudicados, ¿quiénes van a ser? Los usuarios del tren. Si mañana pasa un accidente, oye, ¿quién asume la responsabilidad? Entonces yo digo, no hay que hacer este tipo de actos solo para la foto o para decir que tenemos logros que todavía ni siquiera se ha empezado. Ahora, si uno va a consultar a especialistas, dicen que esto tomará entre 2 a 3 años implementar todo esto. Me parece muy bien la idea que el gobierno americano haya dado estos trenes y que el alcalde es el receptor de esta donación. Me parece muy bien. Así sean viejos o no sean viejos, pero que se haga las pistas de ida y vuelta, porque si vamos a tener tren en la mañana de Chosica a Lima y a las 5 de la tarde de Chosica, bueno, no sé cuál será el beneficio. Y ahora, estos trenes no son trenes urbanos, no. Son trenes como si fuera un bus que va a viajar a provincia porque son para rutas largas. De hecho que a la velocidad que va estos trenes a Chosica, que estos trenes pueden ir entre 15 a 20 km por hora, entonces te tomaría más o menos casi hora y pico llegar Pero eso es un tema que discuten los especialistas. Simplemente como ciudadano que tengo una percepción, me parece una toma de decisiones desesperada. Y aquí hay un enfrentamiento político que no le hace nada bien al país. El país requiere de tranquilidad y paz, que las autoridades coordinen, planifiquen. Hoy, tanto el Poder Ejecutivo, representado por su Ministerio Interior, la Municipalidad con sus técnicos y especialistas, que coordinen para que puedan hacer una obra en beneficio del país, sin buscar mucho figuritismo político, porque eso le hace daño. Estamos cansados de esas fotos que los políticos salen a decir que son triunfadores sin haber logrado ni siquiera implementado, ¿no?, las obras que tienen. Eso le hace mucho daño al país. Bueno, a propósito de los trenes, supongo que Orlando Vázquez no se acuerda porque es joven, más joven que nosotros, pero en Europa se usa todavía lo que en Lima dejó de usarse, que es el tranvía. ¿Qué le parece? Bueno, esto es una decisión que tomaron en su tiempo. Los tranvías se hubiesen quedado porque había mucho ante el caos que había. Tenemos rieles ya sembrados hoy de Lima Barranco al Callao, pero definitivamente se tiraron siempre por política. Este proyecto de los trenes viene años, Rodolfo, viene años, sino la mezquindad política de que si no es tu iniciativa, si la iniciativa no es mía, yo lo sigo. Mire usted la línea 1, desde el 88 hasta el 2000, creo que 11 o 12 que se inauguró, el 2014 creo, ¿no? Mira, 20 años parados, hace 20 años si hubiese terminado, hoy día tendríamos la línea 5 o 6. Solo quiero hacer una comparación con Shanghái. Cuando se hizo este tren, la línea 1 del 88, Shanghái tenía 3 líneas de tren en Shanghái. Hoy tiene 21 líneas de tren. Ve usted la diferencia, cómo crece en infraestructura, ¿no? Vial, Shanghái. Y mira, estoy hablando de Shanghái, no estoy hablando de Beijing, no estoy hablando de Xi'an, no estoy hablando de otras ciudades grandes. Pero el país necesita de políticos que realmente toman decisiones a largo plazo. Sí, si tú siembras, que otros cosechan, pero te van a recordar por ser un buen sembrador. Y el que cosecha debe reconocer al sembrador y hacer una mixtura digamos, de triunfo para el país, no personal ni político. Orlando, usted es un chiquillo, ¿no se acuerda de los tranvías? Me acuerdo un poquito nada más, pero sí, es muy bueno. Como dice Américo, es muy, muy cierto, ¿no? En los extranjeros, en Europa mismo, hay 5 o 6 líneas de trenes y acá solamente tenemos 1.
Eso es todo. Ya va a salir el 2, creo, ¿no? El 2, ojalá. Ha pasado cuántos años y ojalá que se lo terminen. Entonces, esto es una cosa que, como dice Américo, o sea, en parte es bueno la intención, pero no tiene ningún sustento. O sea, ¿cómo lo hago a la guerra? Para terminar, usted hablaba de la avenida Aviación y de cómo la autoridad municipal de Lima no está haciendo lo que debe. ¿Cómo va el tema de la parada, por ejemplo, ahí en Aviación? Bueno, la parada sí, todos los días. Ustedes vienen a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, siempre dejarán sus camiones en la misma pista, ¿no? O sea, eso no tiene o sea, no hay supervisión. Dice, Lima tiene que ver esto, Lima nunca viene, ¿me entienden? Nunca. O sea, Es cuestión de ordenarse, ¿verdad? por supuesto, pero el alcalde de Lima pues está simplemente abocado a querer ser presidente. Yo lo dudo que sea presidente, de verdad. No ha Bueno, hecho nada bueno. según las encuestas dicen que tiene fuerza. Bueno, con tu plata yo puedo poner las encuestas, ¿no? Entonces hay que hacer realmente las encuestas lo que es real, porque las encuestas también se arreglan, eso no es problema. Maestro, maestra, aprovecha las asesorías gratuitas que Derrama Magisterial tiene para ti. Recibe asesoría previsional de forma personal o para tu colegio, con toda la información sobre beneficios y servicios para afiliados. Conoce la composición de tu cuenta individual, el estado de tus aportes y el fondo acumulado para tu tranquilidad. Agenda tu cita en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Bueno, ya hay un auto de fecha 23 de mayo de este año y la resolución 282 del 9 de julio también de este año, en la cual se resuelve y se indica que el señor Guillermo Suárez está deslegitimado para obrar dentro del partido. Creo que eso es una resolución y una ratificación de que yo, César Gamboa Serna, soy el secretario general y personero legal del partido. Ahora, un punto importante, si no usted me corrige, por favor. César Gamboa es el fundador del partido y más bien Guillermo Suárez, digamos, por amistad con usted, llegó a la agrupación. Sí, con un grupo de amigos de la Universidad Nacional de Ingeniería fue que iniciamos este proyecto y hace 3 años aproximadamente, y a este proyecto, no, 4 años, y a este proyecto se sumó Guillermo Suárez, pero así como él, otros personas de acá de Lima y también de provincias, que no teníamos o no tenemos un poco de política de Estado de nuestro, pero poco a poco nos hemos estado yendo conociendo, ¿no? Lo importante es saber más de que la gente que en estos momentos está con Guillermo Suárez no son directivos fundadores del partido, son afiliados que han venido después de la inscripción, ¿no? Y a excepción de los 4 miembros del CEN que lo acompañan también a Guillermo Suárez, los demás que lo acompañan no tienen ninguna directiva, o sea, no tiene ninguna representación dentro del partido, simplemente... Aclárenos esto, ¿Guillermo Suárez era su amigo? Era parte del proyecto, ¿Qué lo involucra con el partido? Claro que sí, yo fui a buscarlo a él para iniciar este proyecto que ya lo tenía en mente con los amigos de la UNI. Correcto, ¿y por qué se porta mal, vamos a decir así? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que ustedes, digamos, se enfrentan y esto se refleja ahora en esta situación? Bueno, acá no hay ningún enfrentamiento, simplemente es que cuando tuve un problema con el tema del CEDAPAL, de los aguateros del cono oeste, que me involucran, pero de mal manera, porque, hay solamente un paréntesis, porque esta investigación viene desde marzo del 2020, ¿no? Y a mí me involucran cuando yo era un simple
empleado que en el año 2021 de Zapal yo asumí la jefatura a raíz de la muerte de mi jefe de equipo. Antes de la pandemia éramos 6 ingenieros junto con mi jefe de equipo, pero los otros 5 van a su casa por el tema de la pandemia, entonces nos quedamos solamente mi jefe y yo. Él muere y como no había ningún ingeniero en el equipo, yo no asumí. Me encargaron la jefatura hasta que se nombre a uno, ¿no? Entonces, exacto. Entonces la fiscalía viene y dice, ¿dónde está el jefe? Se murió. ¿Y quién es el jefe de equipo? César Rambo. Ya, bueno, ahí echémosle la culpa y es por eso que me involucran en esto. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el problema ahí? Fue por el tema de la distribución de agua a la población. Pero también hay un punto más que podría decir, ¿no? El día 3 de octubre del año 2022 se hace un reportaje por Canal 2, ¿no? En la cual todo se hace este problema de la distribución de agua, ¿ya? Y al día siguiente, el mismo Canal 2 va a uno de los puntos de distribución de agua de Ceapal y ahí encuentra a los señores que estaban involucrados en el reportaje, ¿no? Y ahí mismo, de mutuo propio, el responsable y vocero de los aguateros, de los choferes, ayudantes y propietarios indica de que sí, realmente ellos sí han distribuido el agua a lugares que no debían, fábricas, industrias, obras, pero no porque Ceapal lo había enviado o César Rambo lo ha enviado, sino por la misma municipalidad, que era la responsable de distribuir y de supervisar, les encargaba que llevaran el agua a otro lado. ¿Eso quedó aclarado entonces? Todavía no, porque está en una investigación preliminar. Entonces, a raíz de ese problema es que yo decido dar un paso al costado del partido. Correcto. Del partido. Entonces, ahí Guillermo incluso él me indica a qué personas poner en la Secretaría General y en la Presidencia. ¿Usted le encarga el partido a Suárez? No. Con él, como él era el secretario de organización, coordinamos para ver quién asumía la presidencia interinamente y la Secretaría General. Entonces, a los 10 días me dice César, yo quisiera asumir la presidencia. Y yo, como tenía bastante confianza en él, le dije, bueno, vamos a darte la presidencia. Y es así como iniciamos el proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, los trámites para poder inscribirlo a él como presidente. Me dicen que primero, por eso mismo que usted está contando, le da interinamente el cargo y después ya lo pone. Hay 2 trámites administrativos que inicié yo como secretario general, ¿no? Pero los 2 se caen por observaciones. Una se cae porque en la primera, como el estatuto indica que si no está el secretario general y yo asumí que como había renunciado, no debía convocar, lo hago que convoque el CEN y Guillermo, como indican los estatutos. Pero ahí me ratifica, me observa el jurado de que no debió las personas que están indicadas en el estatuto, sino yo como secretario general. Y yo le digo, pero yo ya renuncié. No, me dice, tú has renunciado a tu partido, pero todavía no estás inscrito dentro del jurado, así que a ti te corresponde convocar. Por eso que se cae esa primera... ¿Segunda? En la segunda fue también casi por lo mismo, ¿no? Entonces decidimos ya no solamente hacer el cambio de presidente y de secretario general, que eran las 2 primeras trámites administrativos, sino que hicimos solamente el cambio de presidente y eso sí salió. ¿Por qué? Porque ahí no había vacío legal en cuanto a convocatoria y a presidir tanto la sesión del CEN como la Asamblea General. Y por eso que el día 4 de octubre salió la resolución en la cual se le nombra, del 2024, en la cual se le nombra ya oficialmente a Guillermo Suárez como presidente. A partir de ahí empiezan los problemas, cuando él asume la presidencia. Él se agarra de que yo ya había renunciado al partido, total, como secretario general, entonces yo ya no debía optar por ninguna función. Pero él, no sé si desconoce o no ha observado bien las asambleas generales. Tenemos 3 asambleas generales en las cuales se indicó que mientras dure la inscripción de los directivos renunciantes, de los directivos, de los nuevos directivos, mientras dure la inscripción de los nuevos directivos, los renunciantes mantenían su función y responsabilidad hasta la inscripción. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora se debía mantener la inscripción del secretario general y de los demás renunciantes porque hasta ahora no están inscritos.
la Asamblea General, que es el órgano máximo del partido, así lo dispuso, así está en actas y lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso usted sigue siendo secretario general. Así es. ¿Y en el caso de Suárez? Él sigue siendo presidente, pero sin embargo, hoy día estoy presentando un documento dirigido al jurado. Ayer, primeramente, ya he presentado un documento dirigido al Jurado Nacional de Elecciones para que se oficie al procurador del Jurado Nacional de Elecciones y denuncie al señor Suárez por estas ilegalidades que está cometiendo, ¿no? Estamos hablando de usurpación de funciones. Usurpación de funciones, que es un delito grave, ¿no? Y ellos tienen todo. ¿Qué cargo estaría usurpando él, si como dice usted, él es presidente del partido? A ver, él ha usurpado las convocatorias, que lo tiene que hacer el suscrito como secretario general, así lo indican las bases. Debo presidir las asambleas generales y el CEN, porque así lo dispone los estatutos del partido. Luego, él en su página web que ha creado paralelamente nosotros tenemos la página web que se llama salemosalperú.com.pe y él ha creado salemosalperú.org, en la cual él se pone como secretario general, personero legal. Bueno, ustedes lo pueden ubicar en la página y lo pueden ubicar. Y es más, en junio de este año ha sacado unos comunicados de parte como secretario general de organización para que se inscriban en unos cuadros del mismo partido para que ya se convoquen a las elecciones internas, ¿no? Y me parece más de que han pedido un pago a cada uno de los inscritos y no a la página web, y no a la cuenta del partido que es en el BBVA, sino a cuenta de una persona que no es directivo del partido. ¿Eso está aprobado? Está en la página web del partido, también ayer lo he mostrado, se lo he hecho, lo he adjuntado al Jurado Nacional de Elecciones, todas las evidencias del caso en la cual se indican que yapen a tal número. Es un número de un teléfono que es de una persona que no es directivo del partido.